Me vaya a permitir que comience con una metáfora. Yo creo que hay, permitirme la reducción, yo creo que hay dos tipos de personas o dos tipos de comunidades cristianas. Una, la que yo le llamo la de los espejos, y otra, la de las ventanas. Las primeras, la de los espejos, se asoman al cristal y ¿qué ven? Su propio rostro, ¿verdad? Y es lo que le interesa, verse a sí mismo, a sí misma. Y se ven tan guapas y tan guapos que hasta se lo creen. Y piensan, todos los demás tienen que ser como nosotros. Y pensar como nosotros. Y votar como nosotros. Son personas y comunidades autorreferenciales. Pero también están las personas y comunidades de la ventana, que se asoman al cristal. ¿Pero para qué? Para ver la realidad cotidiana, para ver lo que acontece y para ver en esa realidad de una manera especial aquellos que son los que más sufren. Pues hay una gran diferencia entre ser espejo y ser ventana. La semana pasada estuvo Raúl, seguro que algunos de ustedes estuvieron por aquí, ¿verdad? Y Raúl os habló del modelo de la sociedad actual, de las situaciones de vulnerabilidad, y yo considero que eso fue lo que hicisteis ustedes, lo que hicieron ustedes en esa tarde, fue un ejercicio de mirar por la ventana. ¿No fue así? Para conocer un poquito más la realidad. O sea que felicidades. Están ustedes abriendo los ojos, los oídos y el corazón para contemplar la realidad, especialmente la realidad doliente. Yo les invito a esta tarde a ir un poquito más allá de la mirada. No quedarnos solo con la mirada social de los datos, sino esa mirada nos está diciendo algo a nosotros que somos iglesia. ¿Qué modelo de iglesia es la que puede dar respuesta a un modelo de sociedad marcado por el economicismo, el individualismo, la secularización, que está generando, entre otras cosas, desigualdad y pobreza? ¿Qué iglesia es la que necesita nuestro mundo y necesitan los que más sufren como respuesta? ¿Qué iglesia podemos ir configurando? A la que todos estamos llamados. Nos situamos, ¿verdad? Pues mira, siguiendo con lo del seguir mirando por la ventana, yo creo que podemos tener en la iglesia como dos tipos de mirada. Una mirada es la mirada cultural, una mirada que parte del relativismo, de la no creencia en Dios, una realidad que opaca el misterio. Y luego también estaría una aproximación más social, que parte del hecho de que 3/4 partes de nuestro mundo y de las personas de nuestra humanidad lo están pasando fatal y tienen muchos obstáculos para vivir con dignidad. Yo creo que la primera nos desafía a abrir portones y huecos a la cultura, pero la segunda, esa aproximación más social, nos desafía a abrir brechas en una injusticia consolidada, como existe en nuestro mundo. Por supuesto que las dos aproximaciones son necesarias. Durante mucho tiempo, así lo pienso, la Iglesia se ha empeñado en observar y prestar más atención a la clave cultural y ha relegado un poquito la clave social. Y mira por dónde. Llega el Papa Francisco y nos pone a toda la Iglesia en jaque diciendo, esta Iglesia necesita un giro más social. Esta Iglesia necesita aprender a poner en el centro de su vida y de su misión a los más pobres.
Porque, y el Papa lo dice así, lo que eclipsa a Dios en nuestro mundo no son los males culturales, que ya no se hable de Dios, el secularismo, también, pero no solo. Lo que hoy realmente eclipsa a Dios es la injusticia evitable. Miren ustedes, la ausencia de Dios y la pobreza son dos fenómenos estrechamente unidos en el mundo actual. Y ambos fenómenos están reclamando una respuesta unitaria por parte de una iglesia que quiere ser evangélicamente significativa. Con lo cual, el relativismo del que se habla en muchos ámbitos de iglesia, el relativismo cultural, es importante. Pero hay otro relativismo, el práctico, que es mucho más pernicioso. ¿Por qué? Porque nos lleva a vivir, a pensar y a actuar como si Dios no existiera, pero también como si los pobres no contaran. Oferta de sentido religioso y trabajo por la justicia son respuestas a nuestro mundo, estrechamente relacionadas, se reclaman y apuntan a la trascendencia. Decía el profeta Jeremías, conocer a Dios es practicar la justicia. No hemos situado, ¿verdad? Para mí hay dos elementos que están ahí haciendo mucha presión en nuestro mundo. La ausencia de Dios y el mundo del sufrimiento, de las injusticias y de la pobreza. Y para hacer frente a uno de esos elementos hay que hacer frente también al otro. Porque ambos, creo yo, que están unidos. A mayor ausencia de Dios, mayor indiferencia ante la pobreza. Y digo más. A veces se ha pensado que los males de la evangelización están fuera de la Iglesia. En la cultura, en la secularización, en las personas que son resistentes al Evangelio, pero pocas veces hacemos autocrítica. Y a lo mejor las grandes dificultades de la evangelización no están fuera, sino dentro de la misma Iglesia, en las debilidades de la propia fe. Por eso, para hacer frente al relativismo, también hay que hacer frente a la injusticia. ¿Me explico, verdad? Pues por ahí quiero compartir con ustedes. Porque el Dios de Jesús, el Dios que se nos revela en la Biblia, eminentemente es un Dios con rostro misericordioso, un Dios justo, y por serlo, es el Dios de los pobres. Es un Dios que ve, siente, se conmueve, escucha el clamor del pueblo y decide actuar. Es un Dios que toma partido, y toma partido por los sufrientes. Incluso es un Dios que denuncia la injusticia a través de los profetas. Ese Dios, el Dios de los pobres, ha hecho una opción preferencial por ellos, en la persona de Jesús. Jesús, con sus gestos y con sus palabras, proclama el amor de Dios por los más empobrecidos. Más aún, de esa opción hará el ideal de su vida. ¿Cómo comienza Jesús su predicación? ¿Recuerdan ustedes? En la sinagoga, anunciando lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para hacer buena noticia para los más pobres. Predicar el Evangelio a los pobres no es una dimensión o una actividad más en la vida de Jesús, sino es su programa de vida, el distintivo de su misión.
Cuando le preguntaron, no sé si recuerdan, ¿eres tú el que has de venir? ¿Qué respondió? Pues fíjense, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen y a los pobres se les anuncia la buena noticia. La razón del amor preferente de Jesús por los necesitados no es porque haya encontrado en ellos una cualidad especial, no es porque sean mejores que los demás, no porque sean simplemente buenos o malos, no es porque se lo merezcan más que otros. El amor preferencial de Jesús por ellos es porque son pobres, porque sufren y porque Dios no quiere el dolor de nadie. Jesús acoge y ama a los pobres como lo hace el Padre Dios y porque lo hace el Padre Dios. Para Él, ante todo, son personas, hijos de Dios, creados a imagen de Dios. Y no los mira por sus carencias, por sus problemas. Los mira porque son los destinatarios del reino de Dios. Y esa clave es fundamental. El Dios que se nos revela en Jesús es un Dios que ha tomado partido por los que más sufren. Una iglesia que quiera ser la iglesia de Cristo ha de preguntarse permanentemente por su identidad. Si realmente es la iglesia de Jesús, se actualiza y prolonga la misión de Jesús. Si se siente animada por su espíritu. Constantemente en la iglesia tenemos que estar revisándonos, haciendo revisión de vida. Somos la iglesia que Jesús quiso en estos momentos de la historia. Y para responder tendremos que mirar a Jesús una y otra vez. Porque Jesús es el rostro de la misericordia de Dios. Una iglesia que mira a Jesús, que quiere prolongar su misión, es una iglesia que se ha de caracterizar por ser, como os presento ahí, servidora y misionera, portadora de buena noticia y habitable para los más pobres. Una iglesia samaritana, profética y transformadora. La razón de ser de la iglesia no es otro sino prolongar la misión de Jesús, hacerla visible en la humanidad. Desde esa perspectiva, concebimos la iglesia como comunidad misionera al servicio de la humanidad, al servicio del reino de Dios, al servicio del anuncio del Evangelio. La iglesia no tiene otra razón de ser que esa. Servir la humanidad, anunciar el Evangelio y colaborar en la construcción del reino. Está aquí en este mundo para eso. Y todo lo que no tenga que ver con eso, está de sobra. Está de sobra. Pues miren ustedes. El servicio que la iglesia ha de realizar tiene unos destinatarios preferenciales, los más pobres, que tienen el derecho a que el gozo del Evangelio les llegue. Cuando antes hablaba de Jesús, no dije algo importante. Jesús no solo anunciaba la buena noticia, Él, con su vida, era buena noticia, especialmente para los más sufrientes. Él no iba por los caminos de Galilea buscando a pecadores a los que castigar en nombre de Dios. Iba buscando sufrientes
a los que consolar en nombre de Dios. Y muchos de esos sufrientes, a consecuencia de sus pecados, para ofrecerles el perdón de Dios. Su vida se convirtió para muchos en buena noticia. El servicio que debe prestar la Iglesia a los más pobres es hacerle llegar la buena noticia del Señor. Porque solo una Iglesia que se acerca a los pobres, se pone a su lado y de su parte, es una Iglesia que en medio del mundo de hoy es capaz de transmitir un mensaje coherente. He comenzado hablando de dos aproximaciones acerca de la realidad actual. La aproximación cultural. Y es importante que en nuestra cultura transmitamos valores cristianos. Nuestra sociedad necesita ser preñada de valores. Pero no olviden ustedes una cosa. La sociedad se transforma y se traspasa no a base de doctrinas, sino de testimonios. De testimonios. De ahí lo importante que para que el anuncio sea creíble, deba ir acompañado de un servicio caritativo y social dirigido a los más pobres. Nuestra Iglesia está llamada a ser también una Iglesia portadora de buena noticia como la de Jesús, una Iglesia habitable para los pobres. La Iglesia ha de preguntarse si realmente el Evangelio que predica es buena noticia para los que más sufren. Si el Evangelio que predica les ayuda a promocionarse y a dignificar sus vidas. Una Iglesia portadora de buenas noticias es aquella que se acerca, se pone de parte de los que más sufren. Una opción, dice el Papa Francisco, que ha de saber traducirse en una atención religiosa, privilegiada y prioritaria, dice el Papa. No penséis que los pobres no están capacitados para escuchar el Evangelio, ¿verdad, Alberto? Los pobres están capacitados para escuchar el Evangelio. ¿Quiénes fueron los primeros receptores de la buena noticia de Jesús? ¿Los sacerdotes? ¿Los escribas? ¿Los fariseos? ¿O la gente de la calle? Aquellas mujeres a las que todos querían apedrear. O aquel puñado de hombres pescadores con un sueldo mísero. Para nosotros, la opción por los pobres, dice el Papa Francisco, por transmitir la buena noticia, no es una opción ni cultural, ni social, ni política, ni filosófica. ¿Saben ustedes cuál es la clave de la opción por los pobres? Que es una opción teológica. Optar por los pobres es optar por el Dios de los pobres. Aunque algunos no lo entiendan y nos confundan. Y otra cosa que me parece muy importante. Nuestra misión es anunciarle a los más pobres la buena noticia. Para mí la pregunta del millón, a la que tiene que responder Cáritas, y con ella toda la Iglesia, es la siguiente. ¿Cómo decirle a los pobres que Dios les ama? Cuando todas las circunstancias parecen ir al contrario. Cuando todas las circunstancias parecen que lo que van en la dirección de Dios ha abandonado. Y cómo cuando uno se encuentra con la realidad del dolor, eso se hace presente, ¿verdad? ¿Por qué Dios me habrá mandado esto? ¿Qué habremos hecho? ¿Cómo decirle a los pobres que Dios les ama? Es la gran pregunta que tenemos que responder. Luego os contaré lo que yo creo que nos puede ayudar, ¿vale? Pero no les quiero adelantar cosas. Ahora
les voy a decir algo que también considero muy importante. Que tan importante es decirle a los pobres que Dios les ama y anunciar el Evangelio, como que nosotros, que somos la Iglesia, nos dejemos evangelizar por ellos. Porque ellos no están ahí para que nosotros hagamos nuestras buenas obras y nos quedemos muy tranquilos. Ellos no son objetos de nuestra acción social sin más. Ellos son, y así lo dice el Papa Francisco, interlocutores del Evangelio. Porque cuando uno se acerca a ellos, comparte vida con ellos, comienzas a descubrir más de cerca la esencia del Evangelio. Antes Loli nos ha dicho lo que para mí ha sido más importante en mi trayectoria. Estar 10 años como párroco en el barrio de los Colorines de Badajoz, la zona más marginal de toda Extremadura. Se pueden imaginar, había de todo, ¿verdad? Un amigo mío, Fernando Vidal, un sociólogo, dice: Vicente, tú no tienes una parroquia, tienes un parque temático de todas las especies. Quinquis, merchero, todos. Ahí aprendí yo muchas de estas cosas. En el encuentro con las personas empobrecidas. Una mañana, en la parroquia donde estaba, en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, el templo y la casa parroquial estaba unida. Estaba en el despacho con la puerta abierta de la iglesia y con la puerta abierta del despacho por si entraba alguien. Más de una vez había que tener cuidado porque algunos amigos y amigas tenían las manos muy ligeras, ¿verdad? Y había que decirle: oye, fulanito. Bueno, uno de esos días entra Reina. Reina es una gitana, amiga mía. Yo estaba preparando no sé qué cosa, pero debía estar muy interesado porque me molestó la presencia de Reina. Y eso que yo había hecho una opción por ese barrio. Y pensé: fíjense ustedes, qué pesado. Otra vez. Está siempre pidiendo. No se cansan. Qué harto me tienen. Por supuesto, esto yo no lo decía como lo digo ahora, ¿eh? Que eso lo pensaba yo. Para adentro. Bien. Claro. Lo que no les he contado a ustedes es que Reina entró en la iglesia. En esa iglesia hay un Cristo muy feo, de poco valor, de escayola mala, pero con un hondo significado. Es un Cristo que vivía en una capilla que teníamos en un barrio más arriba donde está la parroquia, que era un auténtico gueto. Más todavía de lo que ya teníamos. Se derrumbó el barrio y el Cristo que teníamos lo llevamos a la parroquia. Y le pusimos una placa, porque las familias que vivían en ese barrio fueron realojadas. La placa era: soy un realojado. El Cristo de las cuestas, ante quien tantas madres lloraron por sus hijos. Imagínense los años de la duro, de la droga, de la heroína. ¿Cuántos chicos jóvenes murieron? Bueno, pues yo con mis cosas pensando en la pesada de Reina, y como estaba feo que el cura no se acercara, me acerqué. Reina, ¿necesitas algo? Yo muy correcto, claro. Me dice: no, Vicente, solo he venido a llorar ante el Cristo. Solo he venido a llorar ante el Cristo. Como tantas madres. Yo no sé qué cara se me quedó. Pero cuando hablo de que los pobres son interlocutores del Evangelio y nos evangelizan, aquella tarde el Señor me dio un repaso a través de Reina que no se me olvidará jamás.
Me he explicado, ¿verdad? Pues esa es la iglesia de los pobres a la que nos invita el Papa Francisco. No que atendamos en la iglesia a los pobres, sino que los pobres se sientan en la iglesia como en su casa. ¿Por qué? Porque están en el centro del corazón de la iglesia. En el centro de la iglesia y de su misión. El rostro de una iglesia samaritana, profética y transformadora. Si la misericordia fue lo más estructurante en la vida de Jesús, no lo único, pero sí lo más estructurante, hasta tal punto de ser el rostro de la misericordia del Padre, la misericordia ha de estar muy presente en la iglesia, en su vida y en su manera de organizarse. El espíritu de la misericordia y el espíritu del samaritano ha de estar muy presente en la vida y en la misión, hasta en la manera de enfocar la vida de la iglesia, de la diócesis y de la parroquia, en los proyectos y en los planes pastorales. Y una iglesia con rostro samaritano es una iglesia que tiene los ojos bien abiertos. Lo que decía antes de la ventana. Una iglesia que tiene los ojos bien abiertos para ver la realidad del dolor. Verlo con profundidad, como nos ayudaba el otro día Raúl, a través de las ciencias sociales. Pero verlo también a la luz de los ojos de Dios, del Evangelio. Nuestra mirada es una mirada realista, para no ser ingenuos, pero también es una mirada creyente, para saber descubrir que en esos está el rostro de Dios. Para saber que en Reina, o en José, o en Pedro, o en no sé quién, está Dios hablándome y diciéndome. Una iglesia que es capaz de anunciar el amor de Dios, de denunciar las injusticias y de dar testimonio. Porque es una iglesia profética que anuncia, denuncia y es testigo. ¿Qué ocurriría si fuera solo una iglesia que denuncia y da testimonio, pero no anuncia? Pues que a su mensaje le faltaría esperanza. ¿Y qué sería de una iglesia que anuncia y denuncia, pero no da testimonio? Porque su anuncio no sería creíble. Testimonio de caridad me refiero. ¿Y qué sería de una iglesia que anuncia el Evangelio, da testimonio de la caridad, pero no denuncia? Pues sencillamente, una iglesia cómplice del sistema. Una iglesia profética es la que sabe articular el anuncio, la denuncia y el testimonio. Porque solo así es una iglesia transformadora de las injusticias y de las causas de las pobrezas. Dice el Papa Francisco, la invitación de Jesús a los apóstoles de darles vosotros a comer, de comer, decía él, es esta. Se traduce en cooperar por resolver las causas de la pobreza, trabajar por la promoción y el desarrollo de los empobrecidos y tener gestos simples, cotidianos, de solidaridad. Cómo me ha gustado estar en el centro, ¿no? Y ver pues, con qué sencillez la gente entra, sale, se toma sus galletas, son acogidos, respetados, se le ofrece la ropa. Por ahí van los tiros de una iglesia con rostro samaritano. El otro día estuve en Oviedo, es que me acuerdo ahora. El otro día estuve en Oviedo y luego hicieron en el periódico, hicieron una pequeña reseña de la charla que di y dieron un titular. Yo les había hablado de esto de la denuncia y todas estas cosas, ¿verdad? Yo había dicho, no entiendo esta sociedad nuestra, que a unos extranjeros
los adora. Y a otros les niega todo y los mira mal. Digo, no entiendo cómo esta sociedad adora a Messi, a Ronaldo o a Shakira y sin embargo, ¿no?, discrimina a los extranjeros pobres. Y les decía yo, digo, ¿sabéis cuál es la palabra que responde a esa realidad? Una palabrota: aporofobia. Rechazo al pobre. Pues me lo pusieron como titular. 15 minutos. Nada más, me queda eso. Bien. Una iglesia con rostro samaritano es una iglesia que ha descubierto que su lugar natural es la cruz. A los pies de los crucificados de nuestro mundo, para desenclavarlos, con la mirada fija en Jesús y siendo unos, para que el mundo crea. Así entiendo yo una iglesia misionera servidora, portadora de buena noticia, con rostro samaritano, profética y transformadora. Y en este cuarto de hora que me queda, se van a perder lo mejor, pero bueno. En este cuarto de hora que queda, voy a presentarles un decálogo de lo que a mí me parece que podía ser una parroquia, la suya, una Cáritas parroquial, la de ustedes, una Cáritas diocesana, la nuestra, ¿verdad? Una iglesia diocesana. Un decálogo para tener un rostro samaritano. Me parece que lo primero es tener una actitud continua de conversión y renovación. Así nos invitan los otros obispos, en Iglesia Servidora de los Pobres. El primer paso es la conversión al Dios de la misericordia. Si Cáritas quiere ser buena noticia para los más pobres, ha de ponerse en actitud de conversión. Porque la medida en que nuestra conversión sea sincera, nuestra caridad hacia los más pobres será más activa y más eficaz. La conversión implica poner en el centro de nuestra historia, de nuestra acción, de nuestro compromiso, la experiencia de Dios, el seguimiento de Jesús. Y poner también ahí, en esa experiencia de Dios, el encuentro con los más pobres. Hoy día no se hace experiencia de Dios de espaldas a la realidad del dolor. Se hará otra experiencia, esa que cantaba el cantante este, ¿cómo se llama? Ese que decía experiencia religiosa. No, Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Será una experiencia religiosa, no sé en qué Dios, pero una experiencia de Dios, del Dios cristiano, del Dios de Jesús, pasa por el encuentro con el mundo del dolor. Primer decálogo, primera llamada, una conversión al Dios de Jesús. Segundo, una conversión a los más pobres, porque en ellos está el rostro de Jesús. Y para ello hay que descubrir a Dios en las personas. Yo sé que es difícil, ¿eh? Yo sé que es difícil. Pero tenemos que trascender la realidad y ver más allá. Les presento a mi amigo José, de los que estaban sin hogar. ¿Ven su casa? ¿Se imaginan en Badajoz 40 grados un 5 de agosto, las 4 de la tarde? Pues era su casa. Hicimos un estudio de personas sin hogar en Mérida, Badajoz. Y yo le pedí que si quería colaborar. Contó su relato de vida y le pedí un segundo favor. Íbamos a hacer un documental, si él estaría dispuesto a salir en un documental. El día que me presento con la cámara, me lo encuentro así. ¿Cómo lo ven ustedes? Elegante, con su traje
la postura. Para Es un ayudar. señor. Es un señor. Aquel día descubrí algo que había leído hacía mucho tiempo. José había perdido todo. Su problema era el alcohol. Había perdido familia, trabajo, todo. Pero había algo que no ha perdido jamás. ¿Qué es lo que no ha perdido? Su dignidad. Todas las personas tenemos una dignidad sagrada. La conversión a los pobres es ir al encuentro de ellos, donde Cristo nos espera y desea que luchemos con ellos. Una tercera clave es acompañar los procesos de desarrollo integral. Ya han oído ustedes hablar muchas veces del acompañamiento, ¿verdad? Solo me fijo en un detalle. Los pobres no existen. Los pobres no existen. Existen personas empobrecidas. Personas que tienen carencias, pero también potencialidades. Si nos fijamos solo en las carencias y los problemas, José seguirá siendo el que es, un borracho. Si miramos sus potencialidades, José será lo que él quiera ser, una persona. Y José empezó a luchar por su vida. Y comenzó procesos de itinerario de recuperación. Y no está recuperado del todo, después de muchos años, pero ha ganado mucha vida. Y ha recuperado mucha dignidad. ¿Me explico, verdad? Si tratamos a las personas como problemas, serán problemas. Si tratamos a las personas según pueda llegar a ser, quizás lo sean. Les dejaremos a ellos en libertad, porque también tienen derecho a decidir quiénes quieren ser. Otra clave que me parece muy importante es fortalecer la comunidad cristiana. Miren ustedes, Cáritas tiene que ser, me gusta hablar de, Cáritas tiene que ser la puerta de entrada de los pobres a la comunidad y la puerta de salida de la comunidad hacia los pobres. Cáritas tiene que ayudar a nuestra iglesia a ser una iglesia con rostro misericordioso y fraterno que sale, como dice el Papa Francisco, a llevar la luz del Evangelio a todas las periferias. Un día me preguntaron, danos una definición de Cáritas. La iglesia que callejea la fe, donde habita el sufrimiento. Lo digo por si les sirve a ustedes. La iglesia que callejea la fe, donde habita el sufrimiento. Porque es ahí donde hay que llevar la luz del Evangelio. Otra clave es profundizar en la dimensión evangelizadora de la caridad. Llevar la buena noticia, como decía antes, a los más pobres. Ser buena noticia para ellos. Dios es amor. Consecuentemente, el lenguaje que mejor habla de Dios, ¿cuál es? A ver, el amor. Cáritas evangeliza en el encuentro con el pobre, compartiendo sus esperanzas y dignificando sus vidas. Y se deja evangelizar en el mismo acto de amor y de servicio a los más empobrecidos. Otra clave, asumir un compromiso moral por un mundo mejor. Apostar por un desarrollo humano, integral y solidario. Que se caracterice por la centralidad de la persona, la soberanía de la ética, la economía al servicio de las personas, la política orientada al bien común, una justicia a nivel planetario y lo que hoy es tan importante, la sostenibilidad ecológica. Es otra de las claves fundamentales. Trabajar por el desarrollo humano, la cultura. El Papa no deja de insistirlo.
tenemos que trabajar por la cultura del encuentro. Vivimos en una sociedad de desencuentros, de rupturas, en una sociedad desligada, como el otro día os hablaba Raúl. Una sociedad que genera exclusión y desigualdad. El Papa nos invita a trabajar por la cultura del encuentro en un mundo de pobreza creciente, de derechos menguantes y de migraciones forzadas. Y aprender a respetar la diversidad, la pluralidad. Queramos o no, y no tiene marcha atrás, nuestro mundo cada día es más plural, pluriétnico, plurirreligioso. Y todos tenemos derecho a vivir en él y a ser respetados en nuestra dignidad. Y la Iglesia tiene un potencial, como no lo tiene ninguna otra institución, para generar encuentro entre diversas culturas. ¿Y saben ustedes por qué? Porque la Iglesia es universal, católica, abierta. Y si no lo es, que se vuelva a hacer un chequeo a ver si la Iglesia de Jesús o una pandilla de amigos. Otra clave que me parece muy importante también es, y no insisto aquí mucho porque, bueno, lo han oído ustedes otras veces, ¿verdad? Cuidar la casa común. El grito de la tierra es el grito de los pobres. Cuando al Papa le preguntan, ¿quién es el pobre, más pobre? Él dice, la casa común, la casa común, la casa común. Un carácter universal a la caridad, universal y ecuménico. No podemos andar con los pobres de aquí y los pobres de allá. Estamos en un mundo interdependiente. ¿Sí? Y toda la Iglesia, y todas las religiones, y todas las confesiones cristianas, hemos de aprender a mirar la realidad del sufrimiento. Por último, y a mí también esto me parece fundamental, empecé por la conversión y quiero acabar por aquí. 5 minutos. Voy en hora, Loli. Bien. Qué bien. Creo que hemos equivocado una cosa en nuestra iglesia y es que hemos puesto una O donde teníamos que haber puesto una I. Me explico. Para muchos es oración o compromiso, vida activa o vida contemplativa, lucha por la justicia o ternura, espiritualidad o compromiso, ¿verdad? Y no es una O, es una I. Oración y compromiso y vida espiritual. Un día estuve en las adoratrices. Entonces, ustedes saben que ellas trabajan mucho con la mujer, ¿no? Con la mujer prostituta, ahora con todo el tema de las tratas, ¿no? Pues me encontré una cosa preciosa. Tenía un cartelito al lado del sagrario que decía así: adorar para incluir. Adorar para incluir. No se trata de una cosa u otra, sino de saber articular bien el compromiso y la espiritualidad. Y para servir a los más pobres necesitamos una espiritualidad que nos ayude a descubrir el rostro de Dios en ellos, que nos anime y nos sostenga, que nos dé fuerzas para estar en esos ámbitos. Yo siempre he dicho que para mí fue un regalo de Dios estar en esos barrios.
que Dios me llevó a los pobres y que los pobres me llevaron a Dios. Pero no fue fácil. Para nada. Tuve que descubrir lo que significa la I, para poder estar y mantenerme. Y para poder animar a mi Cáritas parroquial. Y para animar a mi comunidad cristiana a salir. Yo les decía, estamos de suerte. No tenemos que salir a las periferias. Ya somos periferias. Pero tenemos que salir al encuentro de las personas. Y ello solo se consigue desde una honda espiritualidad. Es la experiencia de Dios, la experiencia de ser amados por Dios, la que posibilita amar a los hermanos empobrecidos. El compromiso por los pobres es un compromiso espiritual. Pues si no está enraizado en la experiencia de Dios, que lleva a descubrir que solo Dios basta y que solo Él salva, si no llegamos a descubrir eso, nuestro compromiso por los pobres o se convierte en idolatría o se convierte en ideología barata. ¿Cuál era la pregunta del millón? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál era la pregunta del millón que yo dije? Ay, que han estado despistados y despistadas. Ay, ¿lo puedes decir un poco más alto? A ver. ¿Cómo decirle a los pobres que Dios les ama? Pues comparto mi respuesta. La mía. Mira, yo creo que solo se le puede decir a los pobres que Dios les ama desde la propia experiencia del amor de Dios. Cuando uno se siente amado por Dios, puede descubrir lo importante que es ayudar que otro también se sienta amado así. Solo se puede decir a los pobres que Dios les ama desde la propia experiencia del misterio de Dios. Esa espiritualidad es la que nos ayuda a ejercer el ministerio de la caridad como un servicio y no como un trabajo. Como un estilo de vida, más que como una actividad. Y como un envío de Dios, más que una iniciativa personal. No sé si te respondo, pero para mí es fundamental. Solo se le puede decir a los pobres que Dios les ama cuando uno se siente amado por Dios y comprometido a estar cerca de los que sufren. Muchas veces no esperan de nosotros grandes soluciones, esperan cercanía. Qué importante era para mí callejear, estar. Y qué importante era también para mí rezar por ellos. Me encuentro a Macarena. Era el verano. ¿Cómo estás, Macarena? Bueno, padre, mal, como siempre. Digo, mujer, ¿qué te pasa? ¿Y se ha dado cuenta últimamente que me ve mucho en el Mercadona? ¿Cierto? Te he visto varias veces en el Mercadona y dice, pues no piense que voy a comprar. Voy a... A ver, ¿qué pillo? Y dice así. Cuando veo la nevera y veo a mis niños, se me parte el alma. Cuando estoy en el Mercadona delante de los productos, me tiemblan las carnes. Y si me pillan, qué vergüenza. ¿Qué pensarán? Aquel día, la oración de este cura se llamaba Macarena. Y no era la canción. Pues nada, eso es lo que quería compartir con ustedes.